En la Biblia hay una historia maravillosa que nos enseñará a cómo poder agradar el corazón de Dios. Recordemos que cuando Josué y Caleb entraron a la tierra a inspeccionarla juntamente con aquellos otros 10 espías, los otros 10 dijeron que era imposible poder conquistar la tierra, porque habían gigantes en la tierra, habían obstáculos fuertes que vencer. Pero Josué y Caleb dijeron una expresión clave para la conquista de nuestros enemigos. Y ellos dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra. Necesitamos la intervención de Dios, la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. Pero una clave para que la mano de Dios se pueda mover a favor de nuestras vidas es que nosotros estemos agradando el corazón de Dios. La pregunta es: ¿cómo hago yo para agradar el corazón de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Y una primera clave, precisamente ahí en la expresión de Josué y Caleb, es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, depositamos nuestra confianza en Dios, es algo que a Dios le agrada. Depositando nuestra confianza en Dios, estamos poniendo nuestra fe, nuestra creencia en que existe un Dios todopoderoso para poder hacer su obra, para poder ver las maravillas de Dios. Y eso obviamente exalta el nombre de nuestro Dios. Así que es importante que nosotros podamos agradar a Dios y conocer de qué forma podemos agradar a Dios. Pero en la historia de Esther vamos a encontrar ciertas claves precisamente en la vida de Esther. Recordemos que Esther fue elegida para que llegara a ocupar el lugar de Vasti, que era la esposa del rey que gobernaba precisamente en los días de la reina Esther. Y lo dice Esther capítulo 2 y en el versículo 4. Y la doncella, hablando de Esther, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, porque iba a haber una elección entre 120 mujeres que iban a representar todo ese reinado. Recordemos que en ese tiempo habían 120 provincias que estaban bajo el mando del rey Asuero. Y una de ellas iba a ser elegida para poder ocupar el lugar que había dejado Vasti. Porque fue eliminada Vasti, y eso es importante. Ella no agradó a los ojos del rey. ¿Por qué no agradó ella a los ojos del rey? Porque ella fue desobediente. Y eso es algo que desagrada el corazón de Dios. De hecho, Saúl, recordarán, él fue destronado del trono precisamente porque desobedeció las ordenanzas de Dios a través del profeta Samuel. Entonces, algo que agrada a Dios es que nosotros seamos sumisos, que seamos obedientes. Algo que desagrada el corazón de Dios: la desobediencia, la rebeldía, la rebelión, que dice la Biblia que es un pecado semejante a la idolatría. Pero veamos qué aspectos vemos en la vida de Esther que definitivamente son de agrado en el corazón de Dios. Y quiero que veamos ahí más adelante en Esther capítulo 2, como habíamos dicho en el versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey. Entonces quiero que empecemos a ver la historia
van a ser tres aspectos quizás en la vida de Esther que definitivamente agradaron el corazón del rey y que agrada el corazón de nuestro rey. Y en el versículo 6 del capítulo 2 dice, hablando de Mardoqueo, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Hadasa, el primer nombre que tenía Esther fue Hadasa, y el nombre de el significado de este nombre es interesante para poder entender lo que sucedió en la vida de Esther desde que era una niña. Y Hadasa significa mirto pequeño. El mirto es un árbol muy, pero muy pequeño que tiene un aroma muy exquisito, un aroma muy agradable. Hablando de agradar el corazón de Dios. Nosotros, dice Pablo, que tenemos el olor a Cristo. Ese debe ser nuestro olor espiritual. Y fíjense que este árbol, a pesar de que tiene un olor muy, pero muy agradable, la única forma en que ese olor se puede desprender de ese árbol es cuando el viento sopla, cuando el viento sopla de una manera agradable sobre ese árbol, cuando de ese árbol ese aroma. Por eso es necesario que nosotros podamos exponernos a los vientos que muchas veces pegan en nuestras vidas, y muchas veces esos vientos no son contrarios, pero llevan un propósito en sí, y es de hacer desprender de nuestra vida ese aroma agradable en nuestras vidas. Y así fue la vida de Hadasa, la vida de Esther. Desde muy pequeña, esos vientos fueron pegando contra su vida y contra su corazón. En Cantares dice la Biblia, hablando de la tsunamita, que invita a su amado a su huerto, y en ese huerto hay muchos árboles que tienen aromas exquisitos, pero que es necesario que esos vientos puedan pegar contra esos árboles para que al moverse sus hojas desprendan esos vientos. Y la amada invita no solamente a su amado a su huerto, sino que invita también a los vientos, y ven austro, para que esos vientos puedan mover las ramas, puedan sacudir esas ramas, y que al sacudir esas ramas puedan desprenderse esos aromas agradables para su amada, para su amado. Pues así fue la vida de Esther. Desde muy temprano esos vientos empezaron a soplar en contra de su vida. Es más, Hadasa, Esther, era parte del cautiverio. Era parte del cautiverio. Muchas veces no nos gustan los cautiverios, pero son necesarios en nuestras vidas porque van a transformar nuestro corazón. Van a concientizar nuestra vida con relación a lo que rodea nuestra vida. Van a hacer que se desprendan de nosotros el aroma de Cristo. Por eso Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y así fue Esther. Esther llegó al reino, pero a través de muchas tribulaciones que pasaron en su vida, el cautiverio. Pero hay algo más en la vida de Hadasa, que sigue leyendo en el versículo 7. Y había sido criada Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana.
era huérfana. Fíjense, a la edad, según la cronología bíblica, a la edad de 5 años, Esther había quedado huérfana. Imagínense qué dolor, qué circunstancia más difícil tuvo que afrontar esta niña ya a la edad de 5 años. El dolor es parte del proceso que Dios hace en los corazones que son transformados a su imagen y semejanza. Vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad en donde evita el dolor, evita los procesos dolorosos. Y aunque en la vida todo es un balance en Dios, hay dolores, hay circunstancias difíciles que tienen que ser evitadas. La Biblia dice que tenemos que sufrir, pero no como malhechores, no entrometiéndonos en lo ajeno. Pero sí hay un sufrimiento, la tristeza según Dios, que es para arrepentimiento, dice Santiago, que es una tristeza según Dios para moldear nuestro corazón, para hacernos aprender obediencia. La Biblia dice acerca de Jesús, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces hay un tipo de sufrimiento que llega a nuestra vida, permitido por Dios, para hacer una obra perfecta, una obra preciosa en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es lo que sucedió en la vida de Esther a la edad de apenas 5 años. Esos vientos estaban pegando contra su vida. Quizás en esta oportunidad, tú que me estás escuchando, estás viendo que hay muchos vientos contrarios, que hay muchos vientos que están soplando contra tu huerto, contra tu vida, tu corazón, pero están llegando con un propósito. Primero, que podamos permitirle la voluntad de Dios en nuestra vida, sometiéndonos con obediencia al trato, como lo hizo Job, creyendo que nuestro Dios tiene el control de nuestra vida y que de alguna manera nuestra confianza sigue puesta en Dios. Y en medio de ese sufrimiento y de esa aceptación voluntaria en nuestra vida, en nuestro corazón, con esa fe puesta en Dios, estaremos agradando el corazón de nuestro Rey para que podamos ser parte de su reino y que podamos estar con Él como la reina Esther, o Esther llegó a ser parte de ese reinado, porque agradó el corazón de ese rey. Sin duda él conoció la historia de Esther, conoció cómo superó todas esas circunstancias. Y en Esther, y eso es lo importante, había un espíritu diferente a las otras reinas, quizás altivas, orgullosas, pero a Esther había un espíritu noble, había un espíritu diferente, porque esos son los frutos que hacen los tratos, los vientos que vienen en nuestra vida, vienen a formar un corazón agradable, un corazón dócil, una ternura maravillosa que solo Dios puede lograr. Pero hay algo más en la vida de Esther. Otro segundo aspecto. Y Esther dice, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. O sea, Esther era una mujer que sabía cumplir instrucciones. Esa es una clave que agrada el corazón de Dios, que nosotros podamos ser obedientes a las instrucciones, porque la Biblia dice, hablando Jesús, si me amas, dice, mis mandamientos guardaréis. Si ustedes me aman, hay una forma en la cual ustedes van a demostrarlo, y es que ustedes guarden, que ustedes cumplan, que ustedes obedezcan los mandamientos, porque los mandamientos son vida para nuestra vida. Los mandamientos y las ordenanzas de Dios nos van a encauzar por el río del bien.
por el río de la bendición, por el río de la prosperidad, por el río de la salud. Sus mandamientos son vida. Y cuando nosotros nos apartamos de esos mandamientos, nos estamos apartando de las ordenanzas de Dios, de los caminos de Dios, del corazón de Dios. Y estaremos desagradando el corazón de Dios. Como decía al principio, lo que sucedió en la vida de Saúl, desobedeció las ordenanzas. Entonces aquí vemos a una mujer que cumplidamente obedeció al pie de la letra todo lo que Mardoqueo le había dicho. Y Mardoqueo en la Biblia es una figura del Espíritu Santo, quien nos encontró huérfanos, dice la Biblia. Éramos huérfanos, pero el Padre vino y nos adoptó por medio de la obra del Espíritu Santo para prepararnos para el encuentro de nuestro Rey a través de circunstancias difíciles en nuestra vida. El Espíritu Santo nos acogió como Mardoqueo acogió, tomó a Esther en medio de esa huerfandad. Qué maravilloso son los caminos de Dios. Entonces, importante es obedecer, importante es ser obediente a las instrucciones de nuestro Dios. Entonces hay cosas preciosas en nuestras vidas. Hay algo precioso aquí. Una tercera clave y con eso terminamos. Todas las mujeres empezaron a escoger, yo quiero este vestido, yo quiero ese par de zapatos, yo quisiera aquello. Cada una escogió, ellos escogieron. Pero miren la diferencia de Esther en Esther capítulo 2 y en el versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abital, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que le veían. Esther encontró gracia. La Biblia dice, hablando de Jesús, que Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero aquí hay una clave para poder encontrar gracia delante de Dios. Es que no demandamos nuestros derechos, no demandamos nada de lo que nosotros queremos, sino que es Dios quien debe de escoger lo que es mejor para nuestra vida. Esther no escogió, yo quiero este zapato, yo quiero este vestido. No, el rey, el eunuco fue el que le dijo a Esther, mira Esther, este vestido está, quizás a Esther no le agradaba el color verde musgo, pero el eunuco sabía que ese color era el que le agradaba al rey. Quizás el eunuco le dijo, mira Esther, estos zapatos de esta forma. Y quizás a Esther no le agradaban esos tacones, pero si le agradan al rey, está bien. Y esto nos recuerda la historia de Job. Llegaron circunstancias en las cuales Job no hubiera querido que llegara, pero de alguna manera su rey estaba siendo agradado por la actitud de Job, por la respuesta de Job. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Él es el que decide, no soy yo. Sin embargo, la actitud de la esposa de Job era una actitud que no aceptaba la voluntad de Dios. No aceptó los tratos de Dios. No fue sumisa a los tratos de Dios. Muchas veces nosotros queremos escoger por Dios. No, Dios, yo creo que este es el mejor camino. No, Dios, yo creo que como Saúl. Saúl pensaba que estaba haciendo lo correcto. No, quizás Dios se va a agradar porque voy a agarrar esto para ofrecerle una ofrenda. Y eso desagradó el corazón de Dios. Importante es que nosotros caminemos a la luz de la voluntad de Dios y que sea Él el que escoge por nosotros. Hay un canto que cantamos maravilloso que dice, pues Él ha escogido lo que es mejor para mí. Quizás tú crees que Dios no ha estado escogiendo bien para ti, pero al final vas a ver el fruto de ese camino, vas a ver el fruto de esa decisión.
vas a ver el fruto de la sabiduría de Dios. A veces creemos que nosotros tenemos mejor y más sabiduría que Dios. Pensamos que tenemos un mejor plan que el de Dios. Pensamos que tenemos una mejor idea que la que tiene Dios. Y Dios te habla en esta oportunidad. Si tú quieres y si yo quiero agradar el corazón de Dios, debo de alinearme al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios. La Biblia dice que los caminos de Dios son estrechos y muy pocos van por él. Pero el camino ancho y espacioso no es el camino de Dios. Y por ahí van muchos. 119 jovencitas que agarraron su propia elección, su propio vestido, sus propios zapatos, todo. Pero solo una decidió que Hegai escogiera por ella. Porque Hegai conocía los gustos de su rey. Hegai es una figura también del Espíritu Santo que conoce el corazón de Dios, que conoce qué actitudes tenemos que tener para agradar a Dios, qué palabras tenemos que usar para agradar el corazón de Dios, qué decisiones tenemos que tomar para agradar el corazón de Dios. Así que estas son 3 claves en la vida de Esther para poder agradar el corazón de nuestro rey y que podamos ser escogidos para formar parte de su reino. Que Dios les bendiga y que Dios siga hablando a través de esta historia a sus corazones. Amén.